Estamos cometiendo un error silencioso pero devastador. Hemos delegado nuestra memoria en dispositivos digitales, fotos y libros, dejando inactivo uno de los músculos más poderosos del ser humano. Joshua Foer lo llama el palacio de la memoria, la increíble capacidad del cerebro para almacenar información en forma de imágenes. Sin embargo, en la era de la información, estamos abandonando este don natural. En la antigüedad, cuando la escritura no existía, recordar era un arte y un motivo de celebración. Los niños griegos memorizaban y recitaban las épicas de Homero, declamando miles de versos en plazas públicas. Hoy, en cambio, nos cuesta recordar un número de teléfono. Pero, ¿y si pudiéramos recuperar esa habilidad perdida? Escucha el resumen, donde Joshua Foer revela las técnicas que, en solo un año, lo llevaron a convertirse en el campeón de memoria de Estados Unidos, superando a los mejores del mundo. Capítulo 1. El hombre más inteligente es difícil de encontrar. Sentado entre Ram Kohli, el campeón defensor de memoria de Estados Unidos, y una cámara de televisión, mientras compito en la final del campeonato de memoria de Estados Unidos. A mi alrededor, hay espectadores y comentaristas que analizan cada movimiento, aunque yo estoy concentrado en memorizar 2 barajas de cartas en 5 minutos. Este momento es el clímax de un viaje que comenzó un año antes, cuando, durante un viaje por Pensilvania, visité el Museo y Salón de la Fama de la Halterofilia. Allí, una foto de Joe de Mighty Atom Grenstein, un hombre fuerte judío estadounidense, me llevó a preguntarme qué pasaría si la persona más fuerte del mundo conociera a la persona más inteligente. Esta curiosidad me llevó a investigar sobre la memoria y a descubrir a Ben Primore, un genio de la memoria capaz de recordar miles de dígitos y poemas completos. Fascinado por su habilidad, asistí al Campeonato de Memoria de Estados Unidos en 2005, donde conocí a competidores como Ed Kooke y Lucas Amsus, quienes me explicaron que sus habilidades no eran innatas, sino el resultado de técnicas mnemotécnicas antiguas, como el Palacio de la Memoria. Estos métodos, que alguna vez fueron fundamentales en la educación clásica y medieval, habían caído en desuso con la invención de la imprenta, pero estaban siendo resucitados por estos atletas mentales. Me pregunto si, al depender cada vez más de dispositivos externos para almacenar nuestros recuerdos, estamos perdiendo algo fundamental de nuestra humanidad. Capítulo 2. El hombre que recordaba demasiado. La memoria no solo es una herramienta para preservar lo que valoramos, sino que también está ligada a nuestra fugacidad. Cuando morimos, nuestros recuerdos mueren con nosotros. Sin embargo, hemos creado sistemas externos de memoria, como la literatura, la música y la ciencia, para trascender nuestra mortalidad y permitir que las ideas perduren en el tiempo y el espacio. El capítulo se centra en la historia de S., un joven periodista ruso con una memoria extraordinaria, estudiado por el neuropsicólogo Alexander Luria durante décadas. S podía recordar listas de números, fórmulas matemáticas complejas y poesía en idiomas que no entendía, sin olvidar nunca lo que memorizaba. Su memoria era tan precisa que podía recitar información años después con la misma exactitud que cuando la aprendió. Sin embargo, esta habilidad no era una bendición absoluta. S luchaba por olvidar lo trivial, y su mente estaba constantemente inundada de imágenes vívidas que dificultaban su vida cotidiana. A través de la historia de S., exploramos cómo la memoria funciona en redes asociativas, conectando ideas y recuerdos en patrones complejos. Aprendemos que la memoria no es lineal, sino que se basa en asociaciones que pueden activarse mediante estímulos específicos. También descubrimos que la memoria fotográfica, tal como se imagina popularmente, es un mito. Aunque algunas personas tienen habilidades memorísticas excepcionales, no hay evidencia de que alguien pueda almacenar y recuperar recuerdos con perfecta fidelidad. El capítulo también introduce a Ed Kooke, un campeón de memoria que me ofrece enseñarme técnicas para mejorar mi memoria. A través de su guía, comienzo a entender que la memoria no es un don innato, sino una habilidad que puede entrenarse. Ed me explica cómo los atletas mentales utilizan técnicas como el Palacio de la Memoria para almacenar y recuperar información de manera eficiente. Estas técnicas no solo son útiles para competencias, sino que también pueden aplicarse en la vida cotidiana. Aunque la memoria nos permite preservar nuestro pasado, también es selectiva y falible.
Olvidar, en muchos sentidos, es tan importante como recordar, ya que nos permite filtrar lo esencial y dar sentido al mundo. La memoria, en última instancia, es lo que nos hace humanos, pero también es un recordatorio constante de nuestra fragilidad y fugacidad. Capítulo 3. El experto. Comenzando con una conversación en la que le digo a Ed que consideraría su propuesta de dar clases particulares a su hija en los Hamptons. Aunque bromeo sobre el precio exorbitante, la charla me lleva a reflexionar sobre cómo nuestra memoria y experiencia moldean nuestra percepción del mundo. El capítulo se adentra en el intrigante mundo del sexado de pollos, una habilidad que parece casi mágica. Aprendo que los pollos machos son considerados inútiles en la industria avícola, ya que no ponen huevos y su carne es menos deseable. Sin embargo, distinguir entre machos y hembras al nacer es un desafío costoso que ha plagado a los productores durante siglos. La solución llegó en la década de 1920, cuando científicos japoneses descubrieron que ciertos rasgos en la cloaca de los pollitos podían revelar su sexo. Este hallazgo revolucionó la industria y convirtió a los sexadores de pollos en profesionales altamente valorados, especialmente aquellos graduados de la prestigiosa escuela Zen Nippon, donde solo el 5 a 10% de los estudiantes lograba la acreditación. A medida que profundizo en el tema, descubro que el sexado de pollos es un arte que requiere una concentración casi zen y una destreza quirúrgica. Los sexadores expertos pueden determinar el sexo de un pollito en segundos, pero no pueden explicar cómo lo hacen. Es una habilidad intuitiva, adquirida tras años de práctica y experiencia. Esto me lleva a preguntarme cómo la memoria y la experiencia se entrelazan para formar lo que llamamos expertise. El capítulo también explora la teoría de la memoria calificada, desarrollada por el psicólogo K. Anders Ericsson, quien demostró que la memoria no es fija, sino que puede mejorarse dramáticamente con el entrenamiento adecuado. A través de experimentos con estudiantes como SF, Ericsson mostró que la capacidad de recordar números podía expandirse significativamente mediante técnicas como la fragmentación, donde la información se agrupa en bloques significativos basados en conocimientos previos. La narrativa se expande a otros campos, como el ajedrez, donde los grandes maestros no son necesariamente más inteligentes, pero tienen una memoria excepcional para patrones y configuraciones del tablero. Esto sugiere que la experiencia no es solo acumulación de conocimiento, sino también la capacidad de reconocer y aplicar patrones de manera casi instantánea. Nuestros recuerdos no son solo depósitos de información, sino que moldean activamente nuestra percepción del mundo y nuestras acciones en él. La memoria es la esencia de la experiencia, y entenderla puede ser la clave para mejorar nuestras habilidades en cualquier campo. Capítulo 4. El hombre más olvidado del mundo. Tras regresar de Tallahassee, contacté al neurocientífico Larry Skire, quien ha estudiado a EP durante más de una década. Junto a Jen Frascino, coordinadora de investigación de Skire, visitamos a EP en su hogar en San Diego. Aunque Frascino ha estado allí cientos de veces, EP siempre la saluda como si fuera una desconocida. EP es un hombre afable y cortés, con una memoria que solo alcanza a recordar eventos hasta 1950. A pesar de su amnesia, su coeficiente intelectual es de 103 y su memoria a corto plazo funciona correctamente. Sin embargo, no puede formar nuevos recuerdos ni acceder a los más recientes. Durante nuestra visita, Frascino le hace preguntas básicas, como la temperatura de ebullición del agua o el nombre del último presidente que recuerda. EP responde con precisión, pero no tiene conciencia de su condición. Aprendí que EP contrajo un virus en 1992 que destruyó partes cruciales de su cerebro, específicamente los lóbulos temporales mediales, incluyendo el hipocampo, esencial para la formación de recuerdos a largo plazo. Aunque su memoria declarativa, hechos y eventos, está gravemente afectada, su memoria no declarativa, habilidades y hábitos, permanece intacta. Por ejemplo, puede aprender tareas motoras sin recordar haberlas practicado antes. EP vive en un presente perpetuo, sin conciencia del paso del tiempo. Aunque no recuerda a sus nietos, cada vez que se le informa de su nacimiento, se emociona como si fuera la primera vez. Su vida está marcada por la repetición,
Desayuna varias veces al día, lee el periódico como si fuera nuevo cada vez y da paseos por el vecindario sin recordar las rutas. A pesar de su condición, Epe es feliz, libre de preocupaciones y estrés, lo que su hija Carol describe como una especie de iluminación patológica. Reflexiono sobre la naturaleza de la memoria y cómo ésta estructura nuestra experiencia del tiempo. Sin memoria, el tiempo se vuelve una serie de momentos desconectados. Epe no puede construir una narrativa coherente de su vida, lo que lo deja atrapado en un presente eterno. Aunque su personalidad permanece intacta, su identidad está congelada en el tiempo, sin la capacidad de crecer o cambiar. Me pregunto si los recuerdos de Epe desde 1950 fueron completamente borrados o simplemente se volvieron inaccesibles. ¿El virus destruyó sus recuerdos o simplemente cerró la puerta para acceder a ellos? Esta pregunta sigue siendo un misterio, pero lo que es seguro es que Epe, a pesar de su amnesia, sigue siendo una persona con una personalidad única y una perspectiva singular del mundo. Capítulo 5. El Palacio de la Memoria. Me reúno con Ed por última vez antes de que regrese a Europa. Nos encontramos en Central Park, un lugar que él insiste en visitar como parte de su gira por América. A pesar del frío y el viento helado, Ed decide darme una lección sobre técnicas de memoria al aire libre. Trepa a una roca, a pesar de su artritis, y me invita a unirme a él para enseñarme los fundamentos de la memoria en menos de una hora. Ed comienza explicándome el concepto de codificación elaborativa, la base de todas las mnemotécnicas. Me dice que nuestros cerebros no están diseñados para el mundo moderno, sino que evolucionaron para recordar información vital para la supervivencia, como la ubicación de alimentos o plantas comestibles. La memoria humana, explica, no es igualmente buena para todo tipo de información. Somos excelentes para recordar imágenes visuales, pero no tanto para listas de palabras o números. El truco, entonces, es transformar la información aburrida en algo vívido y memorable. Ed me introduce en el método de Lozi, también conocido como el Palacio de la Memoria. Esta técnica consiste en crear un espacio mental familiar, como la casa de mi infancia, y colocar imágenes vívidas que representen lo que quiero recordar en diferentes lugares de ese espacio. Cuanto más extrañas, coloridas y emocionantes sean las imágenes, más difícil será olvidarlas. Ed me guía a través de un ejercicio práctico, usando su lista de tareas pendientes como ejemplo. Visualizamos cada elemento de la lista en un lugar específico de mi casa, desde un tarro de ajo encurtido en el camino de entrada hasta Claudia Schiffer nadando en una tina de requesón en la puerta principal. A medida que avanzamos, Ed me explica que la clave para recordar es crear imágenes que sean únicas y llamativas. Cuanto más ridículas, lascivas o extrañas sean, mejor. También me habla de la historia de las técnicas de memoria, desde Simónides de Sius en la antigua Grecia hasta los tratados medievales sobre el arte de la memoria. Ed enfatiza que estas técnicas no son trucos, sino herramientas poderosas que aprovechan la forma natural en que nuestros cerebros procesan la información. Al final de la lección, logro recordar toda la lista de tareas pendientes de Ed, desde el ajo encurtido hasta el barómetro en el patio trasero. Aunque me sorprende lo bien que funciona, Ed me asegura que, con práctica, podré aplicar estas técnicas a cosas más complejas, como barajas de cartas o textos filosóficos. La experiencia me deja con una nueva apreciación por el poder de la memoria y la creatividad necesaria para dominarla. Capítulo 6. Cómo memorizar un poema. Recordando cómo, guiado por mi mentor Ed, viajé mentalmente a lugares significativos de mi pasado, como mi escuela primaria y la casa de mi infancia, para crear espacios mentales donde almacenar recuerdos. Estos palacios no solo me ayudaron a recordar información, sino que también me permitieron asociar emociones y experiencias con cada rincón de esos lugares. Ed me explicó que, cuanto más familiarizado estuviera con estos espacios, más fácil sería recordar información nueva. Sin embargo, memorizar un poema no fue tan sencillo como parecía. Me encontré luchando con palabras abstractas y conceptos difíciles de visualizar, como efímero o yo. Aprendí que, en la antigüedad, los poetas y oradores utilizaban técnicas como la rima, la aliteración y las imágenes dinámicas para hacer que sus palabras fueran más memorables. Incluso descubrí que en culturas orales,
como la de los antiguos griegos, la poesía no solo era un arte, sino también una herramienta para transmitir conocimiento y cultura. En mi búsqueda por dominar estas técnicas, conocí a otros memorizadores, como Günther Karsten, quien utiliza un sistema metódico para convertir palabras en imágenes, y Corinne Nadrasl, quien se enfoca en las emociones para recordar. Aunque sus enfoques son diferentes, ambos demuestran que la memorización es tanto un arte como una ciencia. Finalmente, reflexiono sobre cómo, en nuestra era digital, hemos perdido el arte de la memoria. Antes, las personas invertían tiempo en cultivar sus mentes y recordar información importante. Hoy, dependemos de dispositivos y atajos, y vemos la memoria como algo que nos falla constantemente. Este capítulo me dejó preguntándome, ¿cómo llegamos a olvidar cómo recordar? Y, más importante, ¿cómo podemos recuperar estas técnicas para enriquecer nuestras vidas? Aunque la tecnología nos ha facilitado la vida, hay algo invaluable en la capacidad de recordar y conectar con nuestras propias experiencias. Capítulo 7. El fin de recordar. La tecnología ha transformado nuestra relación con la memoria. Hoy en día, dependemos de dispositivos y herramientas externas para recordar lo que antes almacenábamos en nuestra mente. Desde agendas digitales hasta GPS y motores de búsqueda como Google, hemos externalizado gran parte de nuestra capacidad de recordar. Ya no memorizamos números de teléfono o cumpleaños como solíamos hacerlo, y estudios recientes muestran que muchas personas ni siquiera recuerdan los números de sus propios teléfonos fijos. Este cambio no es nuevo. Desde la invención de la escritura, hemos confiado en herramientas externas para almacenar información. En la antigüedad, la memoria era esencial, ya que no existían formas de registrar pensamientos o historias. Sin embargo, con el tiempo, la escritura, los libros, y más recientemente, las tecnologías digitales, han suplantado nuestra memoria natural. Sócrates, en el Fedro de Platón, ya advertía sobre los peligros de la escritura, argumentando que debilitaría nuestra capacidad de recordar y nos haría dependientes de señales externas. A lo largo de la historia, la memoria ha sido valorada y entrenada de diversas maneras. En la Edad Media, los libros servían como ayudas para la memoria, y los eruditos como Tomás de Aquino veían la escritura como una forma de reforzar el recuerdo. Sin embargo, con la invención de la imprenta y la proliferación de libros, la necesidad de memorizar disminuyó. Los índices y los números de página permitieron acceder a la información de manera no lineal, cambiando la forma en que interactuamos con el conocimiento. En el Renacimiento, figuras como Giulio Camillo y Giordano Bruno llevaron el arte de la memoria a nuevos extremos, creando sistemas mnemotécnicos complejos y místicos. Sin embargo, con el tiempo, estos métodos cayeron en desuso, y en la era moderna, la memoria se ha vuelto cada vez más externa. Hoy en día, proyectos como el Lifelogin de Gordon Bell, que registra digitalmente cada aspecto de su vida, representan el siguiente paso en esta evolución. Bell utiliza tecnología para crear una memoria sustituta, almacenando todo desde correos electrónicos hasta fotografías y llamadas telefónicas. ¿Estamos perdiendo algo al depender tanto de la tecnología para recordar? ¿O simplemente estamos adaptándonos a un mundo donde la información es abundante y accesible? La memoria, en última instancia, es más que un almacén de datos, es la esencia de nuestra identidad y nuestra conexión con el pasado. A medida que avanzamos hacia un futuro donde las memorias internas y externas podrían fusionarse, es crucial reflexionar sobre lo que significa recordar y cómo queremos preservar nuestras experiencias. Capítulo 8. La meseta OK. Cada momento se convierte en una oportunidad para practicar, desde memorizar matrículas durante mis paseos hasta recordar listas de compras y números de teléfono utilizando el Palacio de la Memoria. Incluso pegué una nota en mi oficina que decía «No olvides recordar», un recordatorio constante de mi objetivo, competir en el campeonato de memoria de EU. Exploro técnicas avanzadas como el sistema mayor y el sistema persona-acción-objeto, PAO, que me permiten convertir números y cartas en imágenes vívidas y memorables. Aprendí que los atletas mentales más exitosos, como Ben Primore, desarrollan sistemas complejos y personalizados para recordar grandes cantidades de información en poco tiempo. Sin embargo,
también descubrí que el entrenamiento mental no es solo sobre técnicas, sino sobre disciplina, enfoque y superación constante de los límites. A medida que avanzo en mi entrenamiento, me doy cuenta de que la memoria no es una habilidad monolítica, sino una colección de sistemas independientes. Me enfrento a desafíos, como confundir imágenes o perder detalles rápidamente, pero con la ayuda de mi entrenador, Ed Kooke, y la guía de expertos como Anders Ericsson, aprendo a ajustar mis métodos y a mantener la concentración. Aunque a veces me siento abrumado por la intensidad del entrenamiento, mi determinación crece, y comienzo a soñar con la posibilidad de competir al más alto nivel. Capítulo 9. El talentoso décimo. Tras regresar de Inglaterra, me veo sentado en el sótano de la casa de mis padres, en plena madrugada, rodeado de dígitos aleatorios y extrañas imágenes mentales, preguntándome qué estoy haciendo con mi vida. Me he sumergido tanto en el mundo de los atletas mentales que conozco al detalle las fortalezas y debilidades de cada uno, especialmente las de Maurice Stoll, un temible competidor alemán experto en velocidad. Aunque Ram Kohli es el campeón defensor, Stoll es mi mayor preocupación, y dedico horas a entrenar para superarlo. A medida que avanzo en mi preparación, comienzo a cuestionar la utilidad real de estas técnicas de memorización. ¿Son solo un espectáculo impresionante pero vacío, como la cola de un pavo real? Me pregunto si estas habilidades son más que fósiles intelectuales, reliquias de una época pasada que poco tienen que ver con nuestro mundo moderno. Sin embargo, conozco a Raymond Matthews, un profesor del sur del Bronx que utiliza estas técnicas para transformar la vida de sus estudiantes, demostrando que la memoria puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje y el éxito académico. Matthews y sus alumnos, conocidos como el décimo talentoso, han logrado resultados extraordinarios en los exámenes estatales gracias a las técnicas de memorización. Esto me hace reflexionar sobre el papel de la memoria en la educación y cómo, a pesar de los avances en pedagogía, los hechos concretos siguen siendo esenciales para el aprendizaje. A través de mi entrenamiento y estas reflexiones, comienzo a entender que la memoria no es solo una herramienta para retener información, sino también una forma de conectar ideas y fomentar la creatividad. A medida que me acerco al Campeonato de Memoria de Estados Unidos, mis puntuaciones en los entrenamientos me hacen creer que podría tener una oportunidad real de ganar. Aunque Ed me advierte que el rendimiento en competición suele ser peor que en la práctica, no puedo evitar sentir una mezcla de emoción y duda. ¿Realmente puedo ganar esto? La respuesta está por verse, pero una cosa es segura, este viaje ha transformado mi forma de ver la memoria y su potencial. Capítulo 10. El hombrecito de la lluvia que todos llevamos dentro. Todo comenzó como un ejercicio de periodismo participativo, pero rápidamente se convirtió en una obsesión por descubrir si mi memoria podía mejorarse lo suficiente como para competir en el Campeonato de Memoria de Estados Unidos. A pesar de las dudas iniciales, mis prácticas comenzaron a dar frutos, y me sorprendí al ver que mis resultados se acercaban a los de los campeones anteriores. Incluso logré memorizar una baraja de cartas en menos de 2 minutos, superando el récord estadounidense. Sin embargo, me preguntaba si realmente podría ganar el campeonato, especialmente bajo presión. Mientras investigaba, descubrí casos de sabios con habilidades memorísticas extraordinarias, como Daniel Tammet, un prodigio británico que podía realizar cálculos complejos y hablar múltiples idiomas con facilidad. Daniel atribuía sus habilidades a la sinestesia y al síndrome de Asperger, condiciones que, según él, le permitían ver los números como formas y colores, facilitando su memorización. Su historia me fascinó, pero también me hizo cuestionar si sus habilidades eran realmente innatas o si, como sospechaban algunos, utilizaba técnicas mnemotécnicas avanzadas. Decidí reunirme con Daniel para entender mejor su mente. Durante nuestras conversaciones, me pareció sorprendentemente normal, aunque con una memoria asombrosa. Sin embargo, al profundizar en su historia, encontré inconsistencias. Descubrí que había competido en el Campeonato Mundial de Memoria bajo otro nombre y que había vendido cursos de técnicas de memoria, lo que me hizo dudar de su narrativa de ser un sabio natural. A pesar de las pruebas científicas que respaldaban sus habilidades, no podía evitar preguntarme si Daniel era simplemente un mnemonista entrenado que había aprendido a disfrazar sus técnicas bajo la apariencia de un don natural.
¿Es Daniel un verdadero sabio, o simplemente alguien que ha perfeccionado sus habilidades a través del entrenamiento? La línea entre lo innato y lo aprendido parece difusa, y me pregunto si todos tenemos capacidades extraordinarias latentes que podríamos despertar con el esfuerzo adecuado. Capítulo 11. El Campeonato de Memoria de Estados Unidos. Me encuentro inmerso en la preparación y participación del Campeonato de Memoria de Estados Unidos de 2006, un evento que desafía los límites de la mente humana. La competencia introduce un nuevo y peculiar evento llamado 3 strikes y estás fuera del Tea Party, diseñado para entretener a la audiencia televisiva. Este desafío consiste en memorizar detalles personales de 5 invitados a una fiesta de té, como direcciones, números de teléfono, pasatiempos y más. Para enfrentar esta prueba, Ed Kooke y yo ideamos un sistema de palacios de memoria, construyendo 5 edificios imaginarios, cada uno con un estilo arquitectónico único, donde almacenaría la información de cada invitado. A medida que se acerca el campeonato, me invade una mezcla de nerviosismo y determinación. Aunque inicialmente abordé la competencia como un experimento periodístico, la presión por ganar se hace evidente. Ed, mi mentor, decide no acompañarme en el último momento, lo que me deja solo para enfrentar el desafío. A pesar de los obstáculos, como el insomnio la noche previa y la falta de preparación en algunos eventos, logro destacarme en la competencia. En el evento de tarjetas rápidas, establezco un nuevo récord, memorizando una baraja en 1 minuto y 40 segundos, lo que me coloca en una posición privilegiada para avanzar a las finales. La competencia se intensifica en la fase final, donde los participantes deben memorizar y recordar detalles biográficos de los invitados a la fiesta de té. A pesar de los errores de otros competidores, como Maurice y Chester, logro mantenerme en la competencia gracias a una estrategia cuidadosa y meticulosa. Finalmente, en el evento decisivo, Double Decker Rebust, me enfrento a Ram Kohli, el campeón defensor. Aunque Ram comete un error temprano, yo mantengo la calma y logro recordar las cartas con precisión, asegurándome la victoria. Al final, me convierto en el nuevo campeón de memoria de Estados Unidos, pero la emoción inicial es eclipsada por un profundo agotamiento. La experiencia me deja reflexionando sobre el poder de la memoria y las técnicas que aprendí, pero también sobre la intensidad y el desgaste mental que conlleva competir al más alto nivel. Aunque el trofeo brilla en el escenario, mi mente aún está inmersa en los palacios de memoria que construí, un mundo de imágenes vívidas que, por un momento, parecieron más reales que la propia competencia.